Porque el espacio es negro si el Sol está ahí fuera. ¿Alguna vez has visto una foto de un astronauta en el espacio? El Sol está ahí, brillando con una intensidad tremenda, pero todo a su alrededor es completamente negro. Ni rastro de azul celeste, ni del blanco resplandeciente que esperarías si el Sol estuviera encendido como un foco de estadio. Solo un vacío oscuro y profundo, pero ¿cómo puede ser? Es como si la luz del Sol existiera, pero no se viera. Como si estuviera ahí y al mismo tiempo no. Y sin embargo, cuando miras por la ventana a las 12 del mediodía, la luz baña la ciudad, las sombras se dibujan con nitidez y el cielo es un lienzo azul radiante. ¿Qué está pasando aquí? ¿Es que hay algo que la Tierra tiene y el espacio no? Y sí, la respuesta está justo sobre nuestras cabezas, o mejor dicho, entre nosotros y el cosmos. Porque aquí en la Tierra, el cielo no es azul porque el Sol lo pinta así con su pincel de fotones. No, es azul por algo mucho más curioso y muy poco intuitivo, por culpa del aire. La atmósfera que nos envuelve actúa como un lienzo que dispersa la luz solar en todas direcciones. Pero claro, eso solo lo sabemos hoy. Durante siglos pensábamos que el azul era un color natural del cielo, como si estuviera ahí desde siempre, como un techo pintado sobre nuestras cabezas. Pero en cuanto sales de ese techo, cuando un cohete atraviesa la atmósfera y se asoma al vacío, te das cuenta de lo contrario. El cielo no existe, no hay techo, no hay azul, solo vacío y oscuridad. Y es ahí donde empieza nuestro misterio, porque claro, si la luz del Sol está llegando directamente con más fuerza aún que aquí en la Tierra, ¿por qué no lo ves todo bañado de luz? ¿Por qué esa negrura abrumadora, ese contraste casi irreal? Pues resulta que la luz no se ve. Espera, sí, has oído bien, la luz no se ve, o al menos no si no tiene algo con lo que chocar. Para que veas la luz, esta tiene que rebotar en algo y entrar en tus ojos. Si la luz viaja en línea recta por el vacío, sin encontrar partículas, ni aire, ni polvo, ni planetas, simplemente no ves nada. No porque no haya luz, sino porque no hay nada que te la muestre. Esto, que suena a truco de magia cuántica, es lo que ocurre justo fuera de nuestro planeta. La luz está ahí, sí, pero está viajando sin que tú puedas ver su recorrido. Solo la verás cuando golpee algo, un satélite, una nave, la luna o la superficie de la Tierra. Y por eso, cuando ves un vídeo de un astronauta iluminado en mitad de un fondo negro, lo que estás viendo es literalmente eso, un cuerpo reflejando luz, rodeado de un vacío incapaz de hacer visible esa luz que lo inunda todo. Y hoy en este vídeo te traigo uno de esos misterios que parecen una pregunta de niño, pero que esconde una física fascinante. Vamos a desentrañar por qué el espacio es tan negro, aunque esté lleno de luz. ¿Qué tiene que ver la atmósfera con todo esto? ¿Y qué descubrieron científicos como Heinrich Olbers, Arno Penzias y Robert Wilson cuando se hicieron la misma pregunta? Así que prepárate, porque este viaje no solo te va a aclarar por qué el cielo es azul, sino por qué el universo es oscuro, incluso cuando está lleno de estrellas. Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia, y aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. Imagina que estás en un teatro completamente a oscuras. El escenario, las butacas, las paredes, todo está sumido en una negrura total. No ves nada. Entonces se enciende un único foco sobre el escenario. El haz de luz apunta a una actriz en el centro. Ahora sí, la ves con total claridad. Cada gesto, cada detalle de su rostro, iluminado con fuerza. Pero todo lo demás sigue siendo una mancha negra indistinta. ¿Por qué? Porque el foco solo ilumina aquello que toca. Y más importante aún, solo ves lo que esa luz puede rebotar hacia ti. Todo lo que está fuera del haz sigue ahí, pero invisible, porque no hay luz que te lo devuelva. Ahora imagina que ese teatro es el universo y ese foco el Sol. La luz del Sol viaja en línea recta, pero si no hay nada en su camino, ni aire, ni polvo, ni planetas, no hay nada que devuelva esa luz a tus ojos. Por eso en el espacio todo está tan oscuro. Y no porque no haya luz, ¿no? Sino porque no hay nada que lo refleje. Es lo mismo que ocurre en ese teatro. Lo que no toca la luz simplemente desaparece para ti. Y justo aquí entra en juego uno de los fenómenos más bellos de la física, la dispersión de Rayleigh. Cuando la luz del Sol entra en nuestra atmósfera,
choca contra las moléculas del aire y como la luz blanca está compuesta de muchos colores, como un arco iris comprimido, esos choques no afectan por igual a todas las longitudes de onda. Los colores con longitudes más cortas, como el azul y el violeta, se dispersan mucho más que los colores con ondas largas, como el rojo o el naranja. Pero entonces, ¿por qué vemos el cielo azul y no violeta, si el violeta se dispersa incluso más? Pues aquí la cosa se pone aún más curiosa. Resulta que nuestros ojos no son muy sensibles al violeta. Y además, parte de esa luz violeta es absorbida por el ozono de la atmósfera. Así que al final, el color que domina ese festival de rebotes es el azul. Y por eso, cuando miras al cielo durante el día, ves ese tono tan familiar que parece el color natural del cielo, aunque en realidad es solo el resultado de millones de colisiones invisibles. Ahora, cuando el sol se acerca al horizonte, como al atardecer, su luz tiene que atravesar una capa mucho más gruesa de atmósfera para llegar a ti, y eso hace que el azul ya se haya dispersado casi por completo, y lo que queda son los tonos más rojizos y anaranjados, y de ahí vienen esos atardeceres que parecen sacados de una pintura. Pero, ¿y si no hubiera atmósfera? Pues entonces nada de esto pasaría. La luz del sol seguiría ahí, viajando por el espacio, pero como no hay moléculas con las que chocar, no se dispersa, no se rebota, no hay cielo azul, solo oscuridad absoluta. Y sin embargo, si apuntas una cámara al sol, lo verás brillar con una fuerza cegadora. Pero todo lo demás será negro, porque no hay aire que disperse la luz. No hay nada que la luz pueda usar para hacerse visible. Y esto es exactamente lo que viven los astronautas. Flotan en una especie de teatro cósmico con iluminación puntual. Cada objeto visible es una excepción. Una isla de materia donde la luz se hace notar. Todo lo demás es un mar invisible de fotones viajando en silencio. Y ojo, no es que el espacio esté vacío por completo, no. Hay partículas, sí, pero es tan dispersas que su efecto sobre la luz es casi inexistente. Nada comparable con la atmósfera densa que respiramos aquí abajo. El azul del cielo no es universal, es un privilegio terrestre. Pero espera, que ahora vamos a meternos con uno de los enigmas más antiguos de la astronomía. Si el universo está lleno de estrellas, ¿por qué no lo vemos todo completamente iluminado? Y ahora te presento a un señor alemán del siglo XIX y una paradoja que aún da mucho de qué hablar. Entra en escena Heinrich Wilhelm Olbers, astrónomo alemán y uno de los primeros en hacerse la pregunta que quizá tú también te has hecho alguna noche estrellada. Si hay tantas estrellas allá afuera, ¿por qué el cielo nocturno no es completamente brillante? Y no es una pregunta cualquiera, es una pregunta que sacudió los cimientos de la cosmología, porque si el universo fuera eterno, infinito, y con estrellas distribuidas uniformemente en todas direcciones, entonces cada trocito del cielo debería estar ocupado por una estrella. No habría espacio vacío. El cielo debería ser tan luminoso como la superficie del Sol, pero no lo es. Es oscuro, muy oscuro. Y así nace la famosa paradoja de Olbers. Durante siglos, la cosmología asumía que el universo era estático, eterno y homogéneo. Pero esta paradoja no encajaba. ¿Cómo puede ser que en un universo tan lleno de luz reine la oscuridad? La respuesta moderna es tan fascinante como tranquilizadora. No vemos todas las estrellas porque no ha pasado suficiente tiempo para que su luz nos alcance. Es decir, el universo tiene un origen. No ha existido siempre. Comenzó hace unos 13.800 millones de años con el Big Bang, y la luz, por rápido que sea, tarda tiempo en viajar. Hay rincones del universo tan lejanos que su luz aún no ha llegado hasta nosotros, y quizá nunca lo haga. Además, el universo no es estático, está en expansión acelerada. Las galaxias más lejanas se alejan de nosotros tan rápido que su luz se estira, como si fuera una onda de sonido alejándose. Y este fenómeno se llama corrimiento al rojo. Y a grandes distancias, esa luz se desplaza tanto hacia frecuencias infrarrojas o incluso de microondas, que ya no podemos verla con nuestros ojos. Es como si el universo estuviera gritando, pero su voz fuera tan lejana y tan distorsionada que lo único que percibimos es un susurro casi imperceptible. Para entenderlo con una analogía sencilla, imagina que estás en una gran pradera rodeado por millones de farolas, pero todas están a distancias tan colosales que su luz aún no te ha llegado. Y las pocas que ves brillan con una luz debilitada por el viaje. El resto del paisaje permanece sumido en la oscuridad. Y hay más.
incluso aunque esa luz lograra acercarse a nosotros. El espacio mismo se está estirando como una goma elástica, y ese estiramiento diluye la energía de los fotones, enfriándolos, debilitándolos y desplazándolos fuera del espectro visible. En otras palabras, la oscuridad del cielo nocturno no es una ausencia de luz, sino una prueba de los límites del tiempo, la distancia y la expansión cósmica. Es una especie de sombra impuesta por la juventud del universo y por su constante huida hacia lo desconocido. Así que la próxima vez que mires al cielo y lo veas negro, estás mirando los límites de lo que la luz ha podido contarte. Pero atención, porque aunque no lo veamos, hay una luz que sí logró llegar hasta nosotros. Una luz muy especial, la más antigua del universo. Y no viaja en colores visibles, sino en microondas. Y fue gracias a 2 hombres y una antena que nos dimos cuenta de que el universo aún guarda ecos de su nacimiento. Nos vamos a 1965. 2 ingenieros de telecomunicaciones, Arno Pencias y Robert Wilson, estaban trabajando con una enorme antena parabólica en Nueva Jersey. Su objetivo no era mirar el cosmos, sino mejorar las comunicaciones por microondas. Pero había un problema: su antena recibía un molesto ruido de fondo que no podían eliminar. Venga a limpiar la antena, revisar los circuitos. Incluso llegaron a pensar que eran palomas anidando en el foco del receptor. Pero el ruido seguía ahí, constante, imposible de apagar. Y sin saberlo, Pencias y Wilson acababan de descubrir una de las evidencias más importantes del Big Bang: la radiación cósmica de fondo en microondas, una luz fósil emitida cuando el universo tenía apenas 380.000 años, una época en la que la materia y la radiación aún estaban mezcladas en una sopa densa y caliente. Esa luz lleva viajando desde entonces, atravesando todo el universo, enfriándose con el tiempo y llegando hasta nosotros como un eco muy lejano del momento en que el cosmos se volvió transparente por primera vez. Pero ¿por qué no la vemos? Porque esa luz no vibra en frecuencias visibles. Se ha estirado tanto debido a la expansión del universo que ahora su energía se encuentra en el rango de las microondas, invisibles para nuestros ojos. Aún así, gracias a telescopios espaciales como el satélite COBE, el WMAP o el Planck, los científicos han podido trazar un mapa completo de esta radiación. Y lo que han encontrado es asombroso: un fondo casi perfectamente uniforme, con diminutas fluctuaciones de temperatura. Esas pequeñas diferencias fueron las semillas que más tarde formarían galaxias, estrellas y eventualmente a ti y a mí. En resumen, el universo no es completamente negro. Tiene un brillo tenue, invisible, que lo llena todo. Una especie de resplandor fantasma que nos habla del origen del tiempo mismo. Y más recientemente, otro experimento ha ido aún más allá. La misión New Horizons, sí, la misma que sobrevoló Plutón, también miró al espacio profundo, mucho más allá del brillo reflejado por la Tierra o el polvo solar. ¿El resultado? Pues que incluso en las regiones más remotas del sistema solar, el espacio no es completamente negro. Hay un brillo de fondo residual que sugiere que la oscuridad del cosmos no es absoluta, sino relativa. Un velo de luz tenue, difícil de ver, pero que sigue ahí. Entonces, ¿por qué decimos que el espacio es negro? Porque lo que vemos no es todo lo que hay. La mayor parte de la luz del universo está fuera del espectro visible. Sí, está en microondas, en infrarrojos, en rayos X, pero nuestros ojos, ese instrumento biológico tan limitado, solo captan una franja estrechísima. Así que esa negrura que vemos no es más que un silencio visual ante un universo que no ha dejado de hablar. Y todo esto recuerda parte de una pregunta sencilla: ¿por qué si el sol está ahí fuera lo vemos todo oscuro? La respuesta, como has visto, es una mezcla de física atmosférica, teórica cosmológica, percepción humana y un poquito de historia científica. Y eso es todo por hoy. ¿Qué te ha parecido este recorrido por los misterios del espacio y de la luz? ¿Te ha sorprendido la explicación? ¿Conocías la paradoja de Olbers o el descubrimiento de la radiación de fondo? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Te gustaría que hiciéramos otro vídeo sobre cómo se comporta la luz en el vacío? ¿O quizá cómo sería la Tierra sin atmósfera? Tú eliges. Y dale un buen like a este vídeo si te ha gustado, que es gratis y nos ayuda mucho, mucho, mucho. También suscríbete al canal. Y si quieres más ciencia o historia, pues pásate por mi Instagram,
JJ Priego TV, porque allí estoy subiendo contenidos muy buenos que nos salen en YouTube, curiosidades y novedades científicas cada semana. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.